Muy buenos días, mis amadísimos amigos, mis amadísimos amigas, hermanos y hermanas en Jesucristo. Gracias a nuestro Señor por estar siempre pendiente por cada uno de nosotros, para que podamos venir nosotros al conocimiento de la verdad que solamente está en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por nuestro Padre, por la misericordia, por la fidelidad que Él ha mostrado hasta estos días a todo el mundo, y que por su misericordia y porque quiere que nosotros todos vengamos al arrepentimiento por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que Él todavía no ha venido a recoger a su iglesia. En esta mañana, mis amadísimos amigos, hermanos, hermanas, hermanos en Cristo, vamos a estudiar la palabra del Señor y se trata sobre el nuevo pacto. Recuerden que mejor dicho, la Biblia está dividida en dos partes, en dos grandes partes: el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, pues, Dios moraba entre el pueblo de Israel en este lugar santo, en este lugar que se llamaba propiciatorio, que estaba montado sobre el arca que Él dio órdenes a Moisés cómo lo hiciera. Era un templo terrenal donde Dios habitaba, ¿okay? Con sus dos querubines en la parte superior, uno mirando a otro hacia abajo, con sus alas cubriendo su rostro. Ahora tenemos otro nuevo pacto. Y vamos a leer la palabra de Dios, mis amadísimos hermanos, pidiéndole la guía de su Santísimo Espíritu Santo, para que las enseñanzas, pues, de Él sean para nosotros para bien, que siempre son para bien, pero nosotros muchas veces torcemos la palabra del Señor y no le damos el valor apropiado y nos inclinamos nosotros a nuestro propio entendimiento. Pero acuérdense, nuevamente vamos a estudiar el nuevo pacto, el cual la iglesia tiene que vivir. La iglesia ya no tiene que vivir bajo órdenes del antiguo pacto, haciendo cosas que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento, pero dice la palabra del Señor, por su debilidad, por su imperfección, fue necesario que se hiciera otro nuevo pacto, que era el mejor, y que en el cual Jesucristo es el autor y fue el que consumó su pacto, y tenemos que vivir entonces nosotros de acuerdo a las normas del nuevo pacto, no del antiguo pacto, ¿ok? Porque nos dice la palabra del Señor de que cuando un pacto, se hace un nuevo testamento, o sea, la Biblia, pues, en otras palabras, la podemos decir que existen dos grandes divisiones en la Biblia: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando se hace un Nuevo Testamento, quiere decir que todo lo del Antiguo ya no vale. Acuérdate, si digamos que tú eres un hijo y y tus padres te van a heredar una propiedad, hacen un testamento, pero tal vez durante el transcurso del tiempo tus papás desean cambiarlo por cierto motivo, por la imperfección, porque tal vez no lo hayan hecho correctamente, o vean que hayan dejado a un hijo o a una hija sin herencia. Entonces tienen que invalidar aquel pacto y vivir sobre el Nuevo Testamento. Entonces así fue. Jesucristo invalidó el antiguo pacto por la imperfección, por tantas cosas que se hacían, ¿ok? Y la gente, pues, desobediente. Ahora Él hizo, el actor del nuevo pacto, hizo este pacto que es perfecto, donde Él se ofreció, dice, una sola vez como sacrificio, y ya no tenemos que sacrificarlo nosotros más, porque en muchas congregaciones, en muchas religiones, ¿ok? En la que yo salí, ahí se tiene que ofrecer cada vez sacrificio de pecado, dicen, ¿ok? Sacrificios de pecados. Entonces tienen que partir ese pan, ¿ok? Que se llama hostia, en otros lugares se llama otro lugar, lo tienen que partir, dice, ¿ok? Porque ahí está Jesucristo vivo. Te voy a decir, mi amadísimo hermano, de acuerdo al nuevo pacto, eso no existe ya, ¿ok? Eso es hacer inválido el sacrificio perfecto que Jesucristo hizo.
Entonces vamos a leer aquí la palabra del Señor y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer versos bien importantes de aquí que están en Hebreos capítulo 9. Vamos a leer desde el verso 1, todo el capítulo, si es posible, del 1 al 28. Y nos dice la palabra del Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si leemos nosotros aquí en el capítulo 8, verso 13, nos dice así: al decir nuevo pacto, al decir nuevo es nuevo, ¿eh? Cuando tú tienes una camisa y tenés otra camisa vieja y dices tú, me voy a poner la camisa nueva, no te vas a poner la camisa vieja encima, la vas a dejar y vas a mantener tu camisa nueva. Entonces el nuevo pacto así es. Nosotros estamos viviendo bajo el nuevo pacto de Jesucristo, ¿ok? Dice, entonces en Hebreos, capítulo 8, verso 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea que ya el antiguo ya no nos sirve a nosotros como cristianos. Si nos vamos a llamar cristianos, ya el antiguo pacto no tenemos que vivir, ¿ok? Bajo él. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Cristo lo hizo desaparecer cuando Él se entregó completamente, Él y murió en la cruz por ti, y entonces y Él dio sus órdenes para la cual tenemos que vivir, que es bajo el nuevo pacto y no bajo el antiguo pacto de normas que no estaban, que no eran perfectas, dice la palabra del Señor. Así nos dice en el verso 4 del capítulo 8, dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. En el Antiguo Testamento habían sacerdotes que presentaban sacrificios para el pueblo, ¿okay? Una vez al año el pueblo se ofrecía holocaustos especiales para la remisión de todas las faltas, de todos los pecados que ellos hacían. Porque en el 7, verso 7 del capítulo 8 de Hebreos nos dice, porque si aquel primer pacto, fíjate, hubiera sido sin defecto, o sea que tenía defectos, porque si aquel primer pacto hubiese sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces no había necesidad de hacer el segundo. Pero mucha gente vive todavía en muchas iglesias en las que yo nací, que se llamaba católica. Okay, allí pues se tienen que sacrificar otra vez a Jesucristo, lo sacrifican. Cuando ellos entran a este lugar que se llama la Eucaristía, que mencionan ellos, se imaginan, es imaginación humana nomás, de que ahí está Jesucristo presente. Pues Jesucristo ya no está presente allí. Y vamos a ver por qué. Antes, pues en el Antiguo Testamento, acuérdate que Jesucristo Dios moraba, mejor dicho, su espíritu moraba, sobre el lugar propiciatorio que estaba sobre el arca que mencioné, con dos querubines, ellos protectores. Entonces, pero el pacto fue imperfecto, dice otra vez, y así lo dice la palabra del Señor, o Hebreos 8, verso 7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado para lograr el segundo, dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. O sea que cuando murió Jesucristo, el actual nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, o sea, ellos no permanecieron en su pacto, y no me desentendí de ellos, dice el Señor, y yo me desentendí, o sea que los abandonó al Señor, porque no eran obedientes, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Dios ha puesto las leyes en la mente de nosotros. Tenemos la palabra del Señor. Y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo.
ninguno, porque Dios ya pone las leyes en el corazón, la pone en la mente, y está en que nosotros leamos la palabra del Señor y que nadie nos esté ahí tratando de enseñar, porque nos enseñan cosas que Dios ya no quiere que nosotros sepamos, o sea, que hagamos sacrificios. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Dice, ahora todos conocen al Señor, pero no todos le obedecen. Es necesario que si conocemos al Señor, nosotros le obedezcamos. Y ahora todos conocen al Señor, porque todos me conocerán, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, dice el Señor, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios ya no se va a acordar. Cuando tú recibes a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, tu alma, los pecados Él los bota al fondo del mar, ya no se acuerda de ellos. Así nos dice en Hebreos 17, y también nos menciona en Jeremías capítulo 31, versos 31 a 34. Entonces, el autor del nuevo pacto, que es Jesucristo, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se ha dado por viejo se envejece y está próximo a aparecer, y pereció cuando Jesucristo murió en la cruz, y consumó el nuevo pacto. Ahora bien, en el 9, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de cultos. Dice, ahora ya no tiene que tener porque es nuevo. Tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Él tenía un santuario terrenal. Dios, el santuario, acuérdate, del Antiguo Testamento era santuario terrenal. Ahora ya no es santuario terrenal. En este santuario terrenal moraba Dios, moraba su espíritu allí. Ahora ya no. Porque era santuario terrenal, ahora ya no es santuario terrenal, porque Dios ya no vive en estos tipos de templos que la gente se fabrica. Por muy bonito que se miran los edificios, por muy bonitas las cositas que se hacen como adornos, donde dice, aquí está el pan sin levadura, aquí está Dios, y le dicen a uno, este es el cuerpo de Cristo. Ese no es el cuerpo de Cristo, acuérdate, ese nomás es una representación de Cristo, es un acto de obediencia, porque Dios así nos manda en 1 Corintios 11, 23 en adelante. Nos dice así que nos acordemos de Él, de la muerte y resurrección. Entonces tomamos nosotros el pan sin levadura, el jugo de la vid, como representación, de la muerte y resucitamiento de Él, resurrección de Él. No quiere decir que Él sea ese pan. De lo contrario, lo estuviéramos sacrificando, lo estuviéramos matando. Y entonces ya no serviría el sacrificio de Cristo, lo estuviéramos sacrificando otra vez. Es que no te dejes engañar cuando te digan, este es el cuerpo de Cristo, porque solamente en la mente y en el pacto terrenal puede existir eso. Ahora Dios ya no vive allí. Nos dice, dice otra vez, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Ahora, el cual tenía un incensario, entonces aquí estamos mirando aquí en el arca donde Dios residía en ese tiempo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Eso es lo que tenía ahí el arca, el propiciatorio, mejor dicho, donde habitaba Dios. Entonces, y nos dice así, siguiendo y leyendo acá, nos dice en el 19, Hebreos 19, en el Hebreos 9:10, nos dice, ya que consiste solo de el 9, lo cual dice es símbolo para el tiempo presente. Toda la simbología del Antiguo Testamento era para nosotros, dice, nomás era un símbolo. Acuérdate, dice la palabra símbolo, no era real para nosotros, ya no es real para nosotros, sino que ese era símbolo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, dice, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas. Así era antes en el antiguo pacto, ya que consistía solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca
de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, ¿te das cuenta? Pero dice, estando ya presente Cristo, okay, ya ahora en nuestra época, el nuevo pacto, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, y al decir sumo quiere decir lo más grande que puede haber en la realeza de Dios, ¿okay? El sumo sacerdote, el superior, el todo, ¿okay? Ya no, ahorita ya no tenemos sumos sacerdotes. Nosotros, siempre la religión pues dice que hay un sumo sacerdote y lo adoran, le besan su mano, se arrodillan a él y todo eso, pero ya no es así. Antes sí era necesario, ya que consistía solo ahora en el 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto, fíjate, y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ¿sí? Entonces, por eso Dios ya no existe, ya no puede vivir en un tabernáculo o en un templo, en una urna, en una Eucaristía, como se le pueda llamar, hechos de hombre. Dios ya no vive allí, no. ¿Ok? Allí pueden guardar el pan, pero que representa nomás la muerte y resurrección como un recordatorio, como dijo Jesucristo en su palabra, que tenemos que recordarnos, cada primer día nos tenemos que recordar la muerte y resurrección de Él. Entonces, nos dice otra vez, que ya no es hecho, que Dios no habita en templos hechos por hombre. Por lo tanto, Dios no puede habitar en esos lugares que te digo. Entonces, en el 12, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Imagínate, entró una vez, fíjate, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, una tan sola vez entró el Señor, dice, al lugar santísimo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y de las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso Jesucristo, está hablando de Jesucristo. Jesucristo dice, es mediador de un nuevo pacto. Y ese es el nuevo pacto que en el cual nosotros tenemos que vivir bajo la ley del nuevo pacto, para que interviniendo, dice, muera para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban, dice, la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, fíjate, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Entonces, por eso se llama Nuevo Testamento, porque Jesucristo murió y ya nos dio el nuevo pacto. Porque el testamento con la muerte, dice, se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. El Antiguo Testamento era válido mientras Jesucristo no vino a morir en la cruz. Ahora el Nuevo Testamento ya no es válido, ¿ok? Porque Jesucristo hizo un nuevo pacto. Entonces, allí está en ti si cómo puedas entender si le haces caso al hombre viviendo en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. ¿Ok? Así nos dice la palabra del Señor. Entonces, y aquí en el 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo, dice, en santuario hecho de mano, imagínate. No entró Cristo, no puede, por eso Cristo no puede estar en esos lugares se llama la Eucaristía, que ahí está el Señor y que está vivo, está presente y que lo sacrifican y que te dicen, este es el cuerpo de Cristo y te lo dan, lo comes tú y ni siquiera te has arrepentido. Cuando una persona toma la comunión del Señor, tiene que haberse arrepentido, ¿ok? Porque si no estamos haciendo inmunda el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ¿ok? Pero acuérdate que no es que estén partiendo a Cristo, porque Cristo solamente se ofreció una vez como sacrificio. Vamos a seguir leyendo esto. Dice, entonces vamos a leer aquí el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, fíjese,
de mano antes, como vivía Dios antes en el arca. Figura del verdadero, dice, sino en el cielo mismo. Allá tienes Dios su santuario, en el cielo. No lo tiene aquí en la tierra, como como la gente todavía que cree en el Antiguo Testamento y que vive bajo, mejor dicho, hay que creer en en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos trae el conocimiento de Dios. ¿Ok? Si tú no crees en el Antiguo Testamento, pues tampoco en el Nuevo Testamento vas a creer. ¿Ok? Porque así nos dice acá, porque no entró Cristo en este santuario hecho de manos, y figura del verdadero, sino en el cielo, dice mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es el sumo sacerdote que está en el cielo, no está en la tierra. Muchas personas creen que aquí está el sumo sacerdote, pero no es el sumo pontífice. Le dicen no, solamente Jesucristo es el sumo sacerdote y es el que está presente ante Dios, intercediendo por ti, por mí y por todo el mundo. Ahora en el 25, Hebreos 9:25 dice, no para ofrecerse muchas veces, fíjate, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora, imagínate que en las congregaciones de ahora, pues ahora tienen que estar sacrificando a Cristo. Cada vez que tú comulgas, según te dicen, primero la comunión, ahí tienen que estar partiendo a Cristo, sacrificándolo. Eso ya no existe. El 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, dice, desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, fíjate, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, imagínate. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, fíjate, una sola vez. Él fue ofrecido, Él fue sacrificado una vez. No se puede estar sacrificando cada vez. Ten cuidado si tú todavía estás en esta religión, ¿ok? Dios te dice, sal de allí, hijo mío, sal de ahí, no participes de todos sus pecados. Así nos dice en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Tú tienes que salir de él, de ahí arrepentirte de todos tus pecados y recibir a Cristo como tu Salvador, como el único sacrificio santo, puro que Él hizo para ti, derramando su santa y preciosa sangre. Así también, dice otra vez en el 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Sí? Sin relación con el pecado va a aparecer Jesucristo para salvar a los que le esperan, salvarlos de esa gran ira, de esa gran tribulación que viene hacia el mundo. Amigos, si tú no tienes a Cristo, vas a sufrir bastante en esta gran tribulación que viene al mundo, pero Dios quiere sacarte de ahí. Hoy es tu día. Recuerda que Jesucristo ya no vive aquí en la tierra, ¿ok? Vive Él en el cielo, allá es su trono, vive en el corazón. Cuando tú recibes a Jesucristo como el Salvador de tu alma, Él vive en el corazón. Así nos dice la palabra del Señor en Efesios 1:13. Vienes a ser templo tú, ¿ok? Sos sellado con el Espíritu Santo, mora en tu corazón. Cuando tú te bautizas, cuando tú confiesas a Jesucristo como el Salvador de tu alma. Así nos dice la palabra del Señor en Hebreos 2:38. Arrepentíos, primeramente hay que arrepentirse. Si tú no te arrepientes y recibes a Cristo sin arrepentir, pues no estás haciendo nada. Tenés que arrepentirse, ¿ok? Arrepentido, dice, ¿ok? Y bautícese cada uno bajo la autoridad o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la autoridad. Él dio la autoridad en 28:19 de Mateo, del Evangelio, dice, ir por todo el mundo, hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma correcta que una persona tiene que bautizarse. ¿Por qué? Porque así lo dice Jesucristo, bajo esa autoridad, ¿ok? Hechos también dice bajo la autoridad, ¿ok? Pero muchos se confunden y los confunden. Pero es bajo la autoridad. ¿A quién le vamos a hacer caso? Hay que hacerle caso a lo que Jesucristo dice. Si nosotros le hacemos caso a Él, a su palabra, entonces somos hijos de Él, porque los hijos de Él le obedecen. El que no le obedece la palabra del Señor no es hijo de Él.
¿ok? Si Él nos dice hacer esto, hay que hacerlo, ¿ok? Siempre darle el beneficio a Él de la verdad, porque Él es la verdad, Él es vida. Entonces, te bautizas tú en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdona Él, y el bautismo te perdona los pecados, dice, y recibirás el don del Espíritu Santo. Cuando recibes el don del Espíritu Santo, tú vienes a ser propiedad, vienes a ser sellado con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mora en ti, dice la palabra del Señor de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17, vienes a ser tú templo y morada del Espíritu Santo. Allí va a habitar tú. Ya no va a habitar en edificios, en cosas que la gente se arma. Así que no te engañes usted pensando de que porque miras un edificio bonito, solamente allí está el Señor. El Señor está en todo lugar. Donde quiera que te reúnes, si no tienes un edificio donde reunirte y te reúnes en una casa, en un garage, bajo un árbol, en el parque, allí está Dios contigo. Allí habita Dios, porque Dios habita en el corazón de las personas. Dice la palabra del Señor que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. Así nos dice la palabra del Señor en 18:20 de Mateo. Donde 2 o 3 estén reunidos, ahí estoy yo. No dice donde esté un edificio bonito, donde hayan esto, ahí estoy yo. No es así. Por eso Dios puede formar una iglesia en una casa, en un hogar, ¿ok? Donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre con un corazón arrepentido, que hayan recibido al Señor Jesucristo como el Salvador de su alma. Allí habita el Señor, ya no habita en templos de mano. Así dice otra vez la palabra del Señor en Hechos 17:24. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, dice, no habita allí, habita en el cielo. Dice que el trono de Él está en el cielo. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 5:34. Nos dice, el cielo es mi trono y la tierra son los estrados de mis pies. Así dice la palabra del Señor. Si tú no has recibido al Señor como el Salvador de tu alma, hoy es el día que lo recibas. ¿Okay? Camina bajo el nuevo pacto, reúnete con la iglesia, porque aquel que no se reúne con la iglesia, dice que se desparrama, se pierde, y es verdad. Poco a poco se va enfriando el corazón, se va enfriando ese deseo de servirle al Señor, y de repente ya no más, ya no se reúnen con el Señor. Y eso seríamos los cobardes. Aquella persona que toma el arado, dice la palabra del Señor, y no lo sigue, es un cobarde. Y así nos dice la palabra del Señor en 28, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, te voy a leer desde el 14 hasta el 16, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que aman y hacen mentira. Yo Jesús, dice Jesús hablando acá, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy, dice él, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Imagínate, la estrella resplandeciente. Y en el 21 nos dice la palabra del Señor así. Nos dice la palabra en el 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los cobardes, fíjate, los cobardes, aquellas personas que dicen una cosa y después ya no lo hacen, esas personas que se acobardan. Y Dios no le gusta que una persona sea cobarde. Porque los cobardes no van a entrar al reino de Dios. Si yo estoy predicando aquí la palabra del Señor y de repente me doy mejor más al enemigo, a los placeres del mundo, ok, soy cobarde, me alejo del Señor, ya no voy a heredar el reino de Dios. Entonces estamos en peligro nosotros. No creamos que la salvación no se pueda perder. Si se pierde, Él puede borrarnos del libro de la vida. Así menciona, le dice a una iglesia el Señor. Entonces, pero los cobardes e incrédulos, aquellos que no creen en Jesucristo, que solamente creen en Él de palabra, pero de corazón no lo creen. Dios quiere que creamos de todo corazón en Él y que hagamos justicia, que hagamos lo que Él dice, porque si no vamos a ser como los demonios. Los demonios solo creen en Cristo, pero no siguen el Evangelio, no se bautizan. Nos dice la palabra del Señor en
en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19, que crees tú que hay un Dios, haces bien. Pero recuerda que los demonios también creen, dice, en el Señor, pero no, pero están perdidos ellos, van a ese lugar de infierno. Y si nosotros solo decimos, sí creo, y nunca te asomas al Señor, nunca le pides perdón por tus pecados, no te congregas, no sigues una vida, entonces somos demonios en ese caso. Entonces tú no solamente tienes que creer, tienes que actuar. La fe también lleva a actuar. El actuar, cuando tú te dicen que hagas algo, no se va a decir, ok, lo voy a hacer y nunca lo haces. No, tú tienes que hacerlo. Ok, si no vas a ser cobarde, vas a ser incrédulo. Los abominables y homicidas, dice, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, azufre, que es la muerte segunda. De ella no vas a poder. De ahí vas a ser lanzado todo aquel que es incrédulo, que no quiere recibir al Señor, el que está oyendo la palabra del Señor y se hace el desatendido, ¿ok? Que se va a escuchar otros espíritus, si no entiende, va a gente que ni sabe de Dios, que no ha recibido el Señor, y entonces esa persona no tiene el Espíritu de Dios, por lo tanto no te puede explicar. La persona que tiene el Espíritu del Señor te va a explicar conforme a lo que dice la Biblia, no te va a traer con libritos de atalayitas, de mormoncitos ahí, de catecismitos ahí, que novenarios, esos son puras tonterías que a Dios no le gustan, son pura idolatría eso, mi amigo. Dios te llama que salgas de eso y empieces a leer la palabra del Señor, a darle credibilidad al 100% lo que nos dice la palabra del Señor, porque por medio de esta palabra, que es Jesucristo hablando acá, el Espíritu de Él está aquí en la palabra del Señor, de eso vamos a darle cuenta al Señor. ¿Ok? De eso. Entonces, si se te habla y tú no escuchas, vas a tener una gran pérdida. A Dios ahora ya no pasa por alto a nadie. Ahorita ya no hay ningún ignorante. Acuérdate, desde los niños, desde que ya empiezan a caminar, ellos ya andan con pecado, los pones acá para que se vayan para su cuna, se van para otro lugar a andar traveseando, empiezan a hablar, ya te empiezan a decir mentiras, en fin, ya toditito, ya no hay ignorancia, dice el Señor, ok, pero Dios quiere un corazón humilde, un corazón sencillo, de obediencia al Señor. El verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, ok, le obedece al Señor, así lo dice la palabra del Señor. Entonces ya no le creas a todas esas mentiras. Dios ya no va a pasar por ignorante a nadie, mas quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Así nos dice la palabra del Señor, porque vamos a ser juzgados por aquel varón que murió en la cruz por Jesucristo. Así nos dice el Espíritu, la palabra del Señor en Hechos 17, versos 30 y 31, porque está establecido que el hombre muera una vez y después a juicio. Vamos a venir a juicio. Si tú vienes a juicio y no tienes a Cristo en tu corazón, hermano, amigo, amiga, ok, lo siento mucho, pero tu fin no será en el cielo, sino será ese lugar de azufre que menciona la palabra del Señor. Y eso no es que esté condenando yo, porque yo no tengo ningún derecho de juzgar ni de condenar. Estoy hablando lo que dice la palabra del Señor. Acuérdate como nos dice el Señor en Marcos 16, el que creyese en Cristo, pues, el que creyese y fuese bautizado, ese será salvo, mas el que no creyese ya será condenado. ¿Quién te está condenando aquí? Cristo. Ok, por medio de su palabra será condenado, dice. ¿Ve? Entonces tú tienes que recibir al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, si no quieres ser condenado. Porque si no recibes al Señor Jesucristo, ya de una vez estás condenado. Recuerda que el diablo trajo la condenación. Él se rebeló ante Dios. Él era un querubín, dice, un querubín protector. Ellos protegían, estaban allá en el cielo, protegiendo. Pero se rebeló contra Dios y cayó aquí a la tierra. Y Él es el que es el Dios de este siglo. Y si es ese Dios de ese siglo el que te tiene cegada tu mente para que tú no escuches, no entiendas lo que se te está hablando de la palabra del Señor. La palabra del Señor está, la salvación, la vida eterna está en tu boca. Nos dice la palabra del Señor en Romanos 10, 8 al 11, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeras que fue levantado de los muertos, serás salvo, dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Y todos aquellos que en él crean, dice, no serán avergonzados. Si tú no crees en el Señor y no actúas, no te bautizas, ok, entonces vas a recibir pérdida, vas a ser avergonzada. Recuerda que todos somos creación de Dios, pero todos los que le obedecemos al Señor por su evangelio y su palabra, venimos a ser hijos de Dios. Nos dice la palabra del Señor en Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Ahorita está viniendo a ti, pero si no lo recibes, dice, mas a los que lo recibieron, si tú lo recibes ahora, vas a venir a ser hijo de Dios. Así dice la palabra del Señor. Mas los que lo recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mientras no somos nosotros hijos de Dios, somos hijos de ira, somos hijos del diablo. Así somos, sinceramente, somos hijos del diablo, porque el diablo es el que nos tiene dominado. Dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. El diablo vino a engañar, y Jesucristo vino a deshacer las obras del enemigo. Así nos dice Lucas capítulo 19, verso 10. Él vino a darte vida, a darte salvación. Ahí está en ti si tú quieres recibir esa salvación preciosa, esa vida eterna. Por esa vida eterna, preocúpate. Si tienes deudas, si tienes cualquier problema que esté pasando en tu vida, lo que te tiene que preocupar es ponerte a cuenta con el Señor. Si te llevan a la cárcel por cualquier motivo, pues que te lleven, pero si estás a cuenta con el Señor, eso es lo más importante. En la cárcel te puedes morir, ok, te pueden salir matones en la cárcel y matarte, ok, pero si tú estás con el Señor, no te preocupes, porque la muerte para los santos dice que es buena. ¿Por qué? Porque dejas de sufrir aquí en la tierra, dejas de estar mirando cosas pecaminosas. Yo de mi parte me gustaría morirme de una vez, porque ya tengo 63 años, gracias a Dios, me ha dado bastante vida. Me gustaría morirme y no estar viendo, oyendo, llenando mis ojos con tanta cochinada que los muchachos ponen, que la gente pone en esto Facebook, pero lo tengo que usar porque es una herramienta que les sirvo para llevar la palabra del Señor y muchas otras cosas, pero muchachos que ponen cochinadas, mujeres peladas, hombres pelados, haciendo sexo, toda esa pornografía que uno no las quiere mirar, pero desdichadamente tiene que verlas, ¿ok? Y a veces uno quisiera quitarlas, pero no se pueden quitar porque ellos necesitan la palabra del Señor. Recuérdate que Él vino, ¿ok?, a buscar al que se había perdido, y entonces estas personas son las que necesitan que les hablemos, porque si me pongo a hablarle solo a mis hermanos, entonces ellos ya conocen la palabra del Señor, ya son salvos, pues no estoy haciendo nada. Dios me ha mandado, nos manda a todos sus ministros a buscar almas, a buscar al perdido, a buscar al homosexual, a buscar a la lesbiana, a buscar al mañoso, a buscar al asesino, al ladrón, al chismoso, al perro, al fornicario, al adúltero, al hechicero, al mentiroso. A todo eso nos ha mandado a buscar al Señor. Por eso que nosotros tenemos que buscar a esas personas con el cuidado de no mezclarse con ellos también. Okay, hay muchas personas que no se quieren meter con esta persona porque dicen, ese es pecador, o solo apártate y solo ponte con los hermanos, con aquellos que quieren la palabra del Señor. Si estamos nosotros así, no estamos haciendo mal, no estamos haciendo nada. Dice, Dios nos manda a que vayamos al mundo a buscar al perdido. Y este es un medio que Dios ha puesto, gloria sea al Señor, para poderte buscar a ti. Entonces, recibe al Señor, mi amadísimo amigo, mi amadísimo amiga, para que sea salvo de la ida venidera. Dios no quiere que pases esa gran tribulación que cada día se está acercando al mundo. Cada día se están poniendo las cosas peores, y eso nos está diciendo que Dios está ya a las puertas, y si Él viene y no te encuentra en santidad, hermano, hermana y amigo, si tú no has recibido al Señor, te vas a quedar a sufrir acá, vas a sufrir mucho. Dios no quiere que sufras, ¿ok? Él quiere inscribir tu nombre en el libro de la vida. Okay, para cuando se abran los libros allá y se abra otro libro y mencione tu nombre, vas a pasar al cielo. Pero si tu nombre no está escrito allí, te vas a ir allá a esa cárcel eterna, infierno eterno, donde hay fuego que arde todo el tiempo, donde el gusano dice nunca muere, y tu alma nunca va a morir, sino que va a estar ahí llorando por toda una eternidad. Acuérdate que hay un hombre allá, que el hombre rico que menciona la palabra del Señor en Lucas capítulo 16,
verso 19 al 31. Ese hombre está llorando, gritando, deseando que alguien le moje sus labios, ok, de ese fuego ardiente. Y la cosa es que un día va a salir de ahí a juicio, pero a juicio eterno, donde va a ser lanzado otra vez al lago de fuego. Ahí sí va a ser la muerte segunda, donde nunca va a poder salir. No te confundan diciendo que va a ser novenario. Posiblemente a ese hombre le sirvieron por 9 años novenario, le hicieron misas y cosas, como dice, y misa quiere sacrificio, donde sacrificen a Cristo. Ahora eso ya no existe. La misa quiere sacrificio. Dios no quiere que lo sacrifiquen a Él otra vez, porque Él se sacrificó, como ya te expliqué aquí en Hebreos 9, una sola vez, y ya no quiere que se sacrifique. Mi amigo, muchas gracias por escuchar la palabra del Señor. Dios permita que te dé del Espíritu de Él y puedas entender esta palabra. Y si no la entiendes, pídela a Él. Dile, Señor, yo quiero entender tu palabra porque no quiero quedarme aquí en la tierra a sufrir. Quiero irme contigo cuando tú vengas, Señor, porque no quiero sufrir. Perdona todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Ok, si te arrepientes, entonces sigue el otro paso, que es el bautismo. Acércate a una iglesia de Cristo. Te digo, ¿por qué te digo iglesia de Cristo? Porque Cristo es el dueño de la iglesia, y si es dueño de la iglesia, tiene que llevar su nombre. Por supuesto, cuando tú compras una propiedad, tú le vas a poner tu nombre. Cuando compras una casa, le pones tu nombre. No le vas a poner la casa de otro, porque tú la has comprado. Entonces así es Jesucristo. Jesucristo, Él quiere que su iglesia lleve su nombre. Dice, porque cualquier otra obra, cualquier otro que edifique bajo otro nombre, si alguien edifica bajo una iglesia de San Pablo, iglesia de Guadalupe, iglesia de María, esas son obras que no sirven, esas serán desechas y Dios no le gusta. Dios quiere que lo honremos a Él, porque su gloria no la comparte con nadie, dice la palabra del Señor en 42:8 de Isaías. Y solamente en Él hay perdón de pecados, Daniel 9:9. Que Dios te conceda todos los deseos de tu corazón este día, que te proteja de tanto crimen, si viajas en autobús, si viajas en la calle a pie, que te proteja de todo peligro, mi amigo, mi hermano, porque vivimos en una jungla. Quizás están más protegidos los que andan en una jungla, en la selva, que en una ciudad como El Salvador o México, donde la gente no respeta a nadie. El rico no respeta al pobre, el pobre no respeta al rico, en fin, nadie. Tenemos que empezar a respetarnos unos con otros, viviendo bajo la gracia del Señor, amándonos unos con otros, pero primeramente amando a nuestro Señor Dios, ok, porque así nos menciona la palabra del Señor en Mateo capítulo 22, versos 37 y 39. Que el Señor te bendiga, que la paz de Cristo esté contigo este día, mi amadísimo amigo, mi amadísimo amiga, ok, y mi amadísimo hermano y hermana. Amén y amén.